Radio 760 presenta Amanecer con Dios. Un espacio que nos equipa para enfrentar el día a día, inspirados en la verdad de la palabra de Dios, desafiándonos a vivir a plenitud, alumbrados por las verdades bíblicas y las promesas que como hijos nos pertenecen. Contigo, Amanecer con Dios. Bienvenidos a Amanecer con Dios. En 1 de Pedro 1, 23 al 25 leemos: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Generalmente la gente le tiene mucho miedo a la muerte. Una de las razones para ello es que la muerte no es natural. Decimos que no es natural porque la muerte no estaba en el plan original de Dios para la criatura humana. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y como Él es eterno, la Biblia declara que Él puso eternidad en el corazón de los hombres. Eclesiastés 3, 10 y 11. Acompáñame a mirar algunos puntos relevantes sobre la base de nuestra eternidad, tal como lo presenta el Evangelio de Jesucristo. Primero, analicemos el accidente fatal. Sí, porque fue un accidente letal lo que le ocurrió al hombre cuando se dejó engañar por el pecado. La Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Por tanto, no debemos creer que los niños que nacen de padres creyentes ya nacen también cristianos. Por el contrario, todo hombre nace pecador y necesita la gracia de Jesucristo, que le provee perdón y reconciliación con Dios. Por eso Cristo mandó a sus discípulos que predicaran el Evangelio a toda criatura en todo el mundo, y Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Marcos 16:15, Hechos 17:30. En segundo lugar, el programa de restauración de Dios para el hombre caído no es repararlo un poco y dejarlo más o menos bien. Lo que enseña la Sagrada Escritura es que Dios hace nacer de nuevo al que se arrepiente de sus pecados y acepta por fe a Jesucristo como su único Salvador. Para ser salvo basta arrepentirse, confesar que Jesucristo es el Señor y creer de todo corazón que el Padre lo resucitó de los muertos. En verdad, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Biblia asegura que el que creyere en Él no será avergonzado. Romanos 9:33 y 10:9. En la escritura que leímos al principio, Pedro asegura que nosotros somos renacidos cuando recibimos a Cristo. Él muestra claramente la diferencia del primer nacimiento con el nuevo nacimiento. Pedro enseña que cuando nacimos de forma natural, nacimos de simiente corruptible. Nuestros padres nacieron también en pecado, y por eso la semilla depositada en el vientre materno es de la misma naturaleza del que la engendró. Aquel engendro produjo incluso un cuerpo mortal, sujeto a la segunda ley de la termodinámica, conocida como la ley de la entropía. Esta ley declara que todo lo que existe hoy está sujeto a desgaste, corrupción y cesación. La Biblia misma asegura que ningún hombre tiene poder para retener el espíritu dentro de sí mismo cuando llega la hora de partir. Eclesiastés 8:8. Mas la esperanza del Evangelio para los hijos de Dios es que pronto esto corruptible se vestirá de incorrupción, y esto mortal se ha de vestir de inmortalidad. Y cuando así acontezca, se hará evidente que la muerte ha sido sorbida en victoria. 1 Corintios 15:54. Y todo por el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. En tercer lugar, analicemos las palabras que dice el apóstol Pedro, que hemos sido renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Permítame explicarlo en forma clara. El Evangelio llega a nosotros a través de la palabra de Dios.
El versículo dice claramente que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Así que, en contraste con la semilla mortal de un ser humano mortal que nos engendró para haber nacido naturalmente, el nuevo nacimiento es sobrenatural y el elemento de engendro, que es la palabra de Dios, tiene vida en sí misma. Como la semilla del nuevo nacimiento es la palabra viviente, la nueva criatura en Cristo está llamada a tener la misma naturaleza viviente de la palabra que la engendró. Así que si has recibido a Cristo como tu Salvador, con respecto a ti, la vida eterna no es algo que te ocurrirá en el futuro. Ahora mismo tienes vida eterna en ti. Por eso dice la Biblia que ahora hemos venido a ser participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. El eterno Espíritu de Dios vive en nosotros. Pablo lo expresa así en Efesios 2:1. Y Él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios no puede dar vida mortal, pues sería contra su naturaleza hacerlo. Dios da vida eterna porque la eternidad está intrínseca en su propia identidad divina. En resumen, como deja ver la escritura que leímos al principio, el hombre nacido de nuevo vive en un cuerpo de carne y ciertamente toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Por tanto, este hombre exterior se desgasta, pero el hombre interior, el espíritu redimido, se renueva de día en día porque tiene vida divina colocada allí. Amado, Cristo nos asegura en Juan 11:26 que si tú y yo vivimos y creemos en Él, jamás moriremos eternamente. Él sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Lo que llamamos muerte es solo una mudanza, pues ya Dios nos tiene preparada una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Comienza hoy a disfrutar esta vida eterna que ya tienes, porque no somos renacidos del mismo tipo de simiente con que nacimos de nuestros padres, sino de la simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta es la palabra del Evangelio que os ha sido anunciada. Bajo el auspicio de Iglesia de Cristo Elim Central, Radio 760 presentó Amanecer con Dios, en la voz del pastor Eliseo Rodríguez, de Iglesia Evangélica Monte de Sión, de Miami, Florida. Dios te bendiga.